Imagínate cómo sería vivir en un lugar en el que solo viven 30 personas. Casas deshabitadas, algunas incluso abandonadas. Y está rodeado de montañas, bosques y ríos. Estamos en Rimbochi, una pequeña villa ubicada en la región toscana de Italia. Vamos a investigar cómo viven en este pequeño lugar italiano en el que no hay ni restaurantes, ni tiendas, ni nada que se les parezca. Además, vamos a investigar cuál es la clave para que la esperanza de vida aquí sea de casi 100 años. Desde ya les adelantamos que este es un paraíso natural. Así que quédense hasta el final del video para que conozcan este lugar con nosotros. Y como dirían los italianos, ¡Andiamo! Este bello lugar, con tan solo 30 personas, no siempre fue así. Se dice que Rimbochi llegó a tener 250 personas hace aproximadamente 45 o 55 años. Y uno se preguntará, ¿qué habrá pasado con el resto de personas que habitaban acá? Y la respuesta es que algunos jóvenes se han ido para la ciudad para buscar mayores oportunidades. Los otros, los más adultos, se han quedado aquí para pasar sus últimos años de vida. Muchos de ellos ya han muerto y es por eso que hoy Rimbochi tiene solamente 30 habitantes. Algunas casas de aquí de Rimbochi solamente se habitan en algunos tiempos del año, muchas veces en verano o algunas incluso en invierno, pero otras están completamente abandonadas. Muchas de ellas se intentaron vender a lo largo de los años y nunca fueron vendidas. Y esto nos hace hablar sobre una problemática que existe aquí en Italia, y es que es súper común encontrarse con casas como esta que están completamente abandonadas y que tienen un letrero con "se vende". Incluso si te vas al sur de Italia puedes encontrar casas desde €1. Pero no todo es como lo pintan, pues al tratarse de casas abandonadas, tienes que remodelarlas o reconstruirlas. Y construir en Italia es un proceso muy caro y muy costoso, porque primero que todo debes pedir un permiso a la alcaldía municipal para que te entregue esa autorización para poder construir. Y ese proceso se demora mucho, se demora meses. Luego tienes que contar con una serie de firmas de profesionales para construir tu casa. Firmas de ingenieros, arquitectos, electricistas y hasta geólogos. Entonces es un proceso muy riguroso, muy burocrático y que de alguna manera desmotiva a las personas a comprar esas casas de esos anuncios que ven que se venden por solo €1. Entonces puede terminar saliendo mucho más costoso comprar una casa de estas que una casa ya terminada. Y hoy estamos haciendo una caminata por el bosque. Estamos súper asombrados porque el bosque es súper denso, hay muchos animales, nos hemos encontrado con serpientes, con huellas de jabalí, de lobo, entonces sorprendente, las huellas de lobo gigantes, ¿sabe? Una cosa súper loca. También cuando venimos a veces por la carretera nos hemos encontrado algunos pequeños ciervos o bambis cruzando la vía, liebres, una cosa impresionante, entonces nos ha parecido súper lindo estar aquí rodeados de toda esta vida, de toda esta naturaleza. Pero también nos hemos encontrado con algo súper triste mientras hemos hecho las caminatas, y es que nos hemos encontrado con algunas zonas de caza. Aquí en Italia está aprobada la caza, lo hacen de forma regulada y solamente se puede hacer por ciertas épocas del año donde, digamos, hay más cantidad de animales, pero de todas maneras nos ha parecido súper triste. Por ejemplo, en estos días estábamos caminando y nos encontramos una zona en la que habían varios árboles y en los árboles habían jaulas. Preguntamos que por qué habían jaulas y nos contaron que allí ponen pajaritos vivos para que llamen a otros pájaros con el canto. Entonces los cazadores se hacen en una caseta y desde ahí empiezan a matar a los pájaros y todo esto lo hacen de una forma súper deportiva. La verdad, a nosotros no nos cabe en la cabeza cómo esto puede divertir a alguien, pero esto pasa aquí. Incluso nos contaron que aquí se han presentado algunos casos en los que por balas perdidas algunas personas han muerto. Es decir, van por el bosque y de repente una bala perdida de algún cazador
que está intentando matar a algún animal. Entonces a mí nos parece una problemática súper grande y que no sé por qué realmente el gobierno no entra a regular realmente la caza si se están presentando estos casos también. Pero bueno, son cosas culturales, hay que entenderlas, pero la verdad no lo compartimos. Santi, y ya que hemos estado aquí más de 15 días, ¿te has sentido un poco aislado o normal? ¿Te ha gustado la experiencia de estar entre las montañas y ya? Las dos cosas. Me he sentido aislado y me ha encantado la experiencia. El hecho de sentirse aislado obviamente influye el hecho de que no haya supermercados, no haya tiendas. Sin embargo, esto no ha sido un problema. Es cuestión de organizarse bien, de la misma manera que lo hacen las personas que viven acá. Hay un pueblo llamado Viviena que queda aproximadamente a 30 minutos de acá de Rimboqui y bueno, va uno a este pueblo, hace el mercado para 1 o 2 semanas y regresa con todos los alimentos que se van a consumir durante este tiempo. También hay un carrito de frutas que viene todos los viernes, vende las frutas y verduras y en ese momento es muy bonito porque salen todos los vecinos y es como un espacio de socialización alrededor del carrito y de la venta de frutas. Y cuando nos hemos quedado sin pan, la solución es Panificio Rimboqui, una panadería muy tradicional que hay acá en este pueblo y ellos venden una receta muy tradicional alrededor del pan toscano, una receta que se remonta al año 1920. Eso. Hola, hola. Ok, grabando. Ya está Grabando, vai, ya está grabando, vai. Bueno, y entonces aquí estamos con Marco, que es uno de los nietos de las personas fundadoras de Panificio Rimboqui. Sí, mi abuela, Tu abuela fue la que empezó la tradición. Giuseppina, detta Beppa. ¿Cómo? Se llamaba Giuseppina de nombre, pero aquí todos la llamaban Beppa. Bepa. Beppa. Y cuéntame cómo empezó ella con la tradición. Ah, porque aquí estuve antes el horno de la alcaldía Sí. y ella estaba en su casa y toda la gente venía a cocinar aquí las cosas, anche el pan. Sí. Y después la Primera Guerra Mundial ella empezó a hacer el pan y con su receta. ¿Cómo se hace? La receta. La receta, eso. Ok. Y su esposa iba a trabajar afuera y después la Segunda Guerra Mundial y mise su panadería. Sí. Mi padre cuando tenía 20 años terminó de estudiar, se fue a trabajar con su padre, mi abuelo, pero no le gustó y empezó la panadería de verdad. Uy, Y ahora genial. estamos yo y mi hermano. ¿Y qué hace diferente la panadería de Rimboqui del resto? ¿Cuál es la preparación o cuál es el pan así más tradicional? Probablemente es porque es más tradicional. Como, Sí. como lo hacía mi abuela 70 años antes, nosotros lo hacemos. La misma manera. ¿Y cómo es? Es muy simple, es solo agua, harina y un poquito de levadura. Ajá, Es esa es una la pa- receta tradicional del La pan. receta más simple posible, sin nada más. Ah, genial. Bueno, otro tema que nos gustaría tocar contigo, aprovechando que estamos aquí charlando, es cómo se alimentan los italianos y cómo esto hace que ellos vivan más años, porque hemos investigado que hace parte, o que una de las razones es la dieta mediterránea. ¿Tú qué creerías? Yo creo es que toda la gente tiene fácil la posibilidad de comprar comida buena de calidad. No hecha bien, también hecha bien, man, con pocas cosas, pero muy buena, quindi cultivata bien, la carne es muy controlada y quindi puede comer bien. Entonces, Y ¿cómo, no cómo es mucho, esa y dieta no mucho. mediterránea? ¿Es carne o...? No, la dieta mediterránea es poca carne, una vez a la semana, Ah, ok. máximo, muchas verduras, pan y pasta. Muchísima verdura, y lechuga y todo quello que es verdura. ¿Y también es frutas. mucho pan?
Bastante pan. Todos los días todos comen los pan. días pan, porque aquí se come el pan como si sea arroz blanco en Latinoamérica. Ajá. El arroz se hace solo como arroz, como sopa. Como sopa, el risotto, El risotto, italiano, ¿no? que Exacto, es más risotto, húmedo. exacto. Eso. Ajá. Y bueno, también hemos visto que aquí las personas caminan mucho, eso también hará que las personas vivan más tiempo. Claro, aquí dopo la comida, chi puede, siempre va a hacer media hora de una caminata, una vuelta o anche dopo la cena cuando es el verano. Sí. Siempre a caminar. Siempre caminan. Y ustedes están aquí rodeados de montañas, entonces me imagino Más que fácil. desde pequeños van a la montaña. Claro, sí, siempre. Genial. Bueno, muchas gracias por De nada. acompañarnos y por contarnos todas esas cosas de la tradición italiana y desde aquí, desde Rimbochi. La casa más tradicional aquí en Rimbochi es así como esta que vemos acá al frente, que es construida en piedra y tiene máximo 3 pisos. Entonces aquí vemos una vía y está completamente sola. Normalmente aquí las calles siempre están muy solas, ves 1, 2, 3 personas caminando, pero no más. Miren, por ejemplo, esta casa está en venta. Estas casas normalmente se demoran muchos años para venderse o algunas nunca se venden. Este que vemos aquí solía ser el banco de Rimbochi. Este banco ya no funciona más y como ven está completamente cerrado. Y ya estamos llegando al final del video, esperamos que lo estén disfrutando tanto como nosotros, porque realmente este lugar a nosotros nos transmitió demasiado. Después de casi 8 meses viajando ya nos sentíamos un poquito agotados, entonces llegar hasta aquí, hasta Rimbochi, fue también una recarga energética súper grande para nosotros. Y esta recarga energética se debe también como al ritmo de vida que tuvimos acá, de caminar, de comer de forma como muy tranquila, Más saludable, siguiendo como esta dieta mediterránea de la que hablamos anteriormente, y realmente en el cuerpo se siente. Y pues todo el tiempo está rodeado de montañas, escuchando el río, escuchando los pajaritos. La historia de cada día es qué animal te encontraste hoy. Eso me parece muy lindo, pues como que vas por la calle y siempre te encuentras algún animal que normalmente sería imposible en una ciudad. Entonces aquí eso es pan de cada día y nos parece supremamente lindo. Mirar el camino, que para ver qué tipo de huellas ves, que si ves una huella de un lobo, de un jabalí o de un Bambi. Entonces eso simplemente es fenomenal, es muy lindo, nos ha encantado. El ritmo de la ciudad agota mucho, o sea, agota mucho energéticamente. No sé, Están en ciudades grandes. Coger un metro, esperar un bus, o sea, o correr para llegar puntual y no perder X transporte. Ajá, aquí estamos Acá todo súper es- aislados de todo eso porque de hecho no hay buses. Entonces no hay forma de ir a la ciudad si no tienes un auto para ir a la ciudad. Entonces no hay forma. Retomando el tema de la alimentación, acá es muy importante ver de dónde viene cada producto. Incluso nuestros amigos acá le compran, por ejemplo, el aceite de oliva A un amigo. a otros amigos que ellos Sí. tienen, que tienen cultivos de aceite, Del de olivo, aceituna, de del olivo. Ujú. Entonces ellos mismos lo extraen y lo traen hasta acá. Entonces eso es genial, pues, porque sabes de dónde vienen los alimentos. Incluso si vas al supermercado, ves como en la etiqueta qué es lo que realmente tiene cada producto y de qué cuál región. es el origen, Ajá. ajá. Y muy importante, tú vas y encuentras un estante donde está el producto normal y al lado está el producto bio, que no es mucho más caro. Entonces realmente si tú quieres consumir todo bio lo puedes hacer. Lo Mientras bio que- sería productos orgánicos, Orgánicos. sin químicos. Ajá. Entonces me parece súper bien que estos productos también sean como para el alcance de todas las personas. Realmente, bueno, puede ser que un poquito más en un producto y luego en otro y otro vayan sumando, pero creo que uno puede decidirse por algunos productos orgánicos y está bien. Mientras que, no sé, en países como Colombia aún comprar un producto orgánico realmente es muy de élite, o sea que la diferencia en precio es muy grande. 2-3 veces más En las caro. frutas puede ser a veces el doble, entonces para nosotros a veces no es una opción consumir orgánico, mientras que aquí
ya está como muy organizado y que en todos los supermercados estén estos productos orgánicos. Y de casi todo hay producto orgánico para tú escoger. Entonces tú puedes escoger entre uno y otro. Y que las instituciones y las leyes son muy rigurosas con lo que cada empresa pone de su producto. Entonces realmente acá lo que tú estás comprando sí es, o sea, sí es real. Mientras que muchas veces en Colombia compramos un producto sin saber de dónde viene, qué es lo que tiene, con procedencia. O si le podemos creer o no, porque no están tan regulados. Entonces esto yo creo que también influye mucho en la longevidad del italiano. Algo que nos llama mucho la atención es ver a las personas adultas haciendo cosas que normalmente, no sé, en Colombia no las vemos haciendo. Una persona muy adulta yendo al supermercado, agarrando sus cosas, caminando, cruzando una cebra, cosas que en Colombia no hacen porque desde cierta edad ya los empezamos a limitar, como tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, o también puede estar relacionado a cómo se sienten ellos físicamente. Aquí las personas normalmente pues, pueden llegar hasta los 99 años, incluso hasta los 100 años. En Colombia es difícil que una persona llegue hasta esta edad. Entonces puede ser que una persona de 80 años se siente mucho mejor que una persona de 80 años en Colombia. Y todo esto muy relacionado a la dieta mediterránea, ya que caminan muchísimo. Entonces nos ha parecido también muy llamativo eso y nos ha hecho pensar un poco o reflexionar un poco sobre la edad. Si realmente es que está muy relacionado cómo te cuidas o cómo te sientes. Es verdad. La edad, o sea, realmente tú puedes tener 80 años, pero cómo se siente una persona de 80 años y cómo se siente otra persona de 80 años que tienen hábitos completamente diferentes. También puede que esté relacionado con las redes de apoyo que tiene un adulto acá y las redes de apoyo que tiene un adulto en Colombia, porque acá las personas con 70, 80 años, durante su juventud tuvieron máximo 2, 3 hijos, es decir, ya la tasa de natalidad había bajado mucho. Había bajado comparado con Latinoamérica o específicamente con Colombia. Que tener pocos era tener unos 7 hijos. Exacto. Eso era tener pocos para la época de nuestros abuelos. Entonces obviamente una persona adulta acá no tiene la misma red de apoyo que una persona adulta la tiene en Colombia. Es verdad. Pero es interesante pues porque obviamente o sea, teniendo una red de apoyo grande, puede que los mismos hijos limitan a sus padres, como no, tú ya estás muy viejo para conducir, tú ya estás muy viejo para caminar. Y aquí los adultos mayores conducen hasta 80, 85 años sin problema. Empiezan a hacer una serie de exámenes para mirar si van teniendo limitaciones o no y ya el pase se los van cambiando, ya no pueden conducir en autopistas, por ejemplo, pero pueden conducir en otras calles, así de a poquito los van limitando un poco, pero conducen hasta muy avanzada edad. Y bueno, entonces esta era la reflexión que queríamos compartirles el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, déjenos un comentario y suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.